El reconocido periodista Vicente Vallés, una de las figuras más influyentes en el ámbito informativo de España, volvió a generar impacto en su reciente intervención en los informativos de Antena 3. Su análisis se centró en una de las controversias políticas más discutidas de la actualidad, una situación que ha puesto en el centro de la atención pública al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños. La polémica gira en torno a un supuesto caso de malversación que podría tener implicaciones directas para el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez. Este asunto, que ha acaparado titulares y generado un intenso debate político, fue abordado durante una tensa sesión en el Congreso de los Diputados, donde se discutió la relevancia de ciertos correos electrónicos que forman parte del sumario del denominado caso Begoña Gómez. Estos correos electrónicos, según se ha revelado, indican que una asesora de Moncloa, cuyo rol debería estar estrictamente vinculado a asuntos gubernamentales, habría llevado a cabo tareas de carácter privado para beneficio de Begoña Gómez. Dichas gestiones, presuntamente relacionadas con actividades profesionales privadas de la esposa del presidente, habrían excedido las responsabilidades oficiales de la asesora, lo que ha levantado serias dudas sobre el uso adecuado de los recursos públicos. Este comportamiento, de acuerdo con expertos legales y distintas fuentes jurídicas, podría ser considerado como un caso de malversación de caudales públicos. En este contexto, la implicación directa de Gómez como beneficiaria y de quienes pudieron haber dado las órdenes para estas acciones ha intensificado la controversia, posicionando el caso como uno de los temas más delicados para el actual Ejecutivo. La intervención de Vicente Vallés no solo puso de relieve los detalles técnicos y jurídicos del caso, sino que también añadió un análisis crítico sobre las implicaciones éticas y políticas de esta situación. Al centrarse en un tema tan sensible, Vallés volvió a demostrar su capacidad para conectar los hechos con el sentir de la opinión pública, destacando cómo este tipo de revelaciones minan la confianza en las instituciones y generan un profundo malestar entre la ciudadanía. Su estilo, caracterizado por una claridad expositiva y un enfoque imparcial, le permitió abordar un tema complicado con la profundidad necesaria para destacar la relevancia del caso sin caer en la especulación. Los detalles revelados en torno a este caso han generado una creciente inquietud, especialmente por las implicaciones éticas y legales que surgen de la información obtenida. Según los correos electrónicos incluidos en el sumario, una asesora de Moncloa, cuya función debería limitarse estrictamente a atender asuntos de interés público, habría asumido responsabilidades propias de una asistente personal de Begoña Gómez, dedicándose a gestionar actividades profesionales privadas de la esposa del presidente. Entre estas gestiones, destaca su intervención en cuestiones relacionadas con un máster que Gómez dirigía, lo que pone de manifiesto un posible uso indebido de los recursos del Estado para fines particulares. De confirmarse estos hechos, las repercusiones serían significativas. Por un lado, se abre un profundo debate ético sobre los límites entre lo público y lo privado, cuestionando el manejo de recursos que, por definición, deberían destinarse exclusivamente al servicio de la ciudadanía. Por otro lado, el caso plantea implicaciones legales de gran calado. Expertos en derecho consideran que estos actos podrían configurar un delito de malversación de caudales públicos, un delito grave que no solo afectaría a Gómez como receptora directa del beneficio, sino también a la persona que dio la orden de asignar a la asesora para tareas ajenas a sus funciones institucionales. Este caso pone de relieve la importancia de mantener una estricta separación entre los recursos estatales y las actividades privadas de los funcionarios y sus allegados. Además, resalta la necesidad de una rendición de cuentas clara por parte de quienes ocupan cargos de poder. Si bien Begoña Gómez no ostenta un cargo público, el hecho de que se haya beneficiado presuntamente de servicios financiados con recursos del Estado complica aún más la situación, extendiendo las responsabilidades más allá de su figura y hacia los mandos superiores que autorizaron estas actuaciones. La polémica alcanzó su punto álgido en el Congreso de los Diputados durante una tensa sesión parlamentaria, cuando el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, fue confrontado por miembros de la oposición con una pregunta que no solo era directa, sino que también tocaba el núcleo mismo del escándalo que rodea al caso Begoña Gómez. Los diputados exigieron una explicación clara sobre quién ordenó que una funcionaria de alto nivel, empleada en Moncloa y pagada con fondos públicos, dedicara su tiempo a realizar gestiones privadas en beneficio de la esposa del presidente del gobierno. Este interrogante, cargado de implicaciones éticas y legales, buscaba arrojar luz sobre una situación que ha generado un intenso debate en la opinión pública y en los círculos políticos. Sin embargo, en lugar de responder a la pregunta de manera concreta, el ministro Bolaños recurrió a una estrategia que ya se ha vuelto habitual en el discurso gubernamental: desestimar las acusaciones calificándolas de bulos. En su intervención, Bolaños no ofreció detalles que pudieran aclarar la situación, sino que centró su respuesta en desacreditar a la oposición, acusándola de intentar ensuciar la reputación del Ejecutivo y de difundir información falsa con el único objetivo de generar controversia.
Este enfoque evasivo por parte del ministro fue interpretado por muchos como una señal de falta de transparencia y de voluntad para abordar las serias cuestiones planteadas. La negativa a ofrecer una respuesta directa no solo dejó a la oposición insatisfecha, sino que también alimentó las sospechas de que hay aspectos de este caso que el gobierno no está dispuesto a explicar públicamente. En lugar de desactivar la controversia, la postura de Bolaños pareció intensificarla, dejando en evidencia las tensiones crecientes entre el Ejecutivo y los partidos opositores, así como las demandas de la ciudadanía por mayor claridad y rendición de cuentas. Además, el recurso a la descalificación como estrategia de defensa pone de manifiesto una dinámica cada vez más común en el debate político español: la polarización y la falta de diálogo constructivo. En lugar de enfrentar el problema con hechos verificables y explicaciones contundentes, la intervención del ministro desvió la atención hacia un enfrentamiento partidista, dejando sin respuesta las preocupaciones legítimas sobre el posible uso indebido de recursos públicos y la responsabilidad institucional en este caso. Esta actitud no solo refuerza la percepción de opacidad en torno a la gestión del gobierno, sino que también debilita la confianza en las instituciones en un momento de creciente escepticismo social. El enfoque adoptado por Vicente Vallés en su cobertura informativa del caso no dejó lugar a ambigüedades y se caracterizó por su claridad y respaldo en pruebas verificables. En lugar de limitarse a reproducir las declaraciones y eludimientos que dominaron la sesión parlamentaria, Vallés optó por ir más allá, presentando evidencias concretas que desmentían la versión ofrecida por el ministro Félix Bolaños. Durante su intervención en los informativos de Antena 3, el periodista expuso documentos extraídos directamente del sumario judicial del llamado caso Begoña Gómez. Entre estos, destacó la correspondencia electrónica que detalla cómo una asesora de Moncloa, en su rol público, contactó con una empresa privada en nombre de la esposa del presidente para gestionar temas relacionados con el máster que ésta dirigía. La contundencia de Vallés quedó reflejada en una frase que resonó ampliamente: "Esto no es un bulo, es un documento oficial que forma parte de una causa penal". Con estas palabras, el periodista no solo reafirmó la autenticidad de las pruebas presentadas, sino que también puso de manifiesto la gravedad del caso y la ausencia de respuestas claras por parte del gobierno. Su análisis sirvió para subrayar las implicaciones legales y éticas de las acciones descritas en los correos, al tiempo que evidenció las carencias en términos de transparencia que han caracterizado la respuesta oficial a esta controversia. Más allá de relatar los hechos, la intervención de Vallés destacó por su capacidad para contextualizar el caso dentro de un marco más amplio de responsabilidad pública y rendición de cuentas. Al presentar los documentos como una base sólida para el debate, su enfoque no solo contribuyó a desmentir las acusaciones de bulo lanzadas por Bolaños, sino que también planteó preguntas esenciales sobre el manejo de los recursos estatales y el cumplimiento de las normas éticas en el entorno gubernamental. El tratamiento dado al tema también dejó al descubierto una brecha significativa entre las expectativas de la ciudadanía y las respuestas proporcionadas por sus representantes. La negativa del gobierno a abordar directamente las pruebas documentales contrasta con la necesidad de claridad que exige la opinión pública, especialmente en un caso que involucra a figuras de alto perfil y posibles irregularidades en el uso de recursos públicos. Vallés, al poner sobre la mesa estos elementos, no solo hizo un ejercicio de periodismo crítico, sino que también reafirmó el papel de los medios de comunicación como intermediarios esenciales entre los ciudadanos y las instituciones. Este caso ha desencadenado una amplia gama de reacciones en diversos sectores, abarcando desde el ámbito político hasta la esfera mediática y la opinión pública. En primer lugar, el asunto ha reavivado el debate sobre el uso adecuado de los recursos públicos, cuestionando si se han destinado a fines personales en lugar de cumplir su propósito institucional. Esta sospecha ha alimentado las críticas de la oposición, que ha aprovechado la oportunidad para señalar lo que consideran una gestión deficiente y poco ética por parte del gobierno. A estas voces se han sumado organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos, quienes expresan su creciente preocupación por la transparencia y la responsabilidad en la administración pública. Por otra parte, el tratamiento informativo de Vicente Vallés ha puesto en evidencia el papel crucial del periodismo en una democracia. Su enfoque, basado en hechos y documentación verificable, ha reforzado la percepción de los medios de comunicación como una herramienta indispensable para garantizar la rendición de cuentas de los actores políticos. En un contexto marcado por el incremento de estrategias evasivas entre los responsables gubernamentales, Vallés demostró que el periodismo puede y debe ir más allá de reproducir declaraciones oficiales, actuando como un contrapeso crítico que arroje luz sobre temas complejos y controvertidos. La combinación de un caso con posibles implicaciones legales y éticas, junto con la postura firme del periodista, ha convertido este episodio en un punto de inflexión en el debate público sobre la transparencia en la gestión gubernamental. La aparente falta de respuestas concretas por parte del gobierno no solo ha intensificado la sospecha sobre el caso,
sino que también ha puesto en evidencia un patrón de comportamiento en el que las figuras políticas evitan asumir responsabilidad directa frente a situaciones comprometedoras. Además, este evento resalta una desconexión entre la clase política y las expectativas de los ciudadanos, quienes demandan mayor claridad y acciones concretas cuando se enfrentan a posibles irregularidades. En un momento en el que la confianza en las instituciones públicas está en un punto crítico, la evasión de responsabilidades no solo socava la credibilidad del gobierno, sino que también refuerza la percepción de que el sistema político necesita reformas profundas para alinearse mejor con los principios de transparencia y rendición de cuentas. La actitud del ministro Félix Bolaños durante su intervención no solo no logró aclarar las dudas que rodean al caso, sino que, para muchos, terminó por aumentar las sospechas en torno a las posibles irregularidades. Su estrategia de centrarse en desacreditar a los interlocutores que planteaban preguntas incómodas, en lugar de ofrecer respuestas claras y basadas en hechos, dejó entrever una falta de disposición para enfrentar directamente las acusaciones que se le formularon. Este enfoque no hizo más que avivar el malestar en la opinión pública, reforzando la percepción de que el Ejecutivo, en lugar de abordar de manera transparente situaciones controvertidas, opta por eludirlas. La decisión de Bolaños de calificar las informaciones como bulos y desviar el foco hacia supuestas intenciones maliciosas por parte de la oposición resultó insuficiente para responder a las inquietudes planteadas. Esta postura, lejos de aportar tranquilidad, fue interpretada como un intento de esquivar un asunto que amerita una explicación exhaustiva. Al no abordar de manera directa las evidencias presentadas, el ministro dejó un vacío que no solo fue llenado con críticas desde la oposición, sino también con un creciente escepticismo por parte de la ciudadanía. Este tipo de reacciones por parte de altos cargos no solo generan un efecto contrario al deseado, al intensificar la atención sobre el caso, sino que también minan la confianza en las instituciones. La falta de respuestas concretas y el enfoque en desacreditar a quienes cuestionan al Ejecutivo no hacen sino alimentar la percepción de que dentro de las altas esferas del poder podría haber prácticas cuestionables que requieren una investigación rigurosa y transparente. La situación plantea además un dilema más amplio sobre cómo los representantes políticos manejan las críticas y las demandas de rendición de cuentas. En un contexto donde la transparencia y la integridad son valores cada vez más exigidos por la ciudadanía, actitudes como la mostrada por Bolaños no solo fallan en desactivar la polémica, sino que también fortalecen la narrativa de una desconexión entre los líderes políticos y las preocupaciones reales de la sociedad. Este episodio, por lo tanto, subraya la necesidad de un cambio en la forma en que los responsables políticos enfrentan y responden a las acusaciones que les afectan directamente. El caso de los correos electrónicos vinculados a Begoña Gómez ha desatado un intenso debate en torno a cuestiones clave sobre la gestión del gobierno y el uso responsable de los recursos públicos. Estos documentos, que han salido a la luz como parte del sumario judicial, plantean dudas profundas sobre la separación entre las funciones oficiales y los intereses privados de los allegados a las más altas figuras del Ejecutivo. Si se llegara a confirmar que personal de Moncloa, financiado con dinero público, fue utilizado para atender gestiones privadas de la esposa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no solo se estaría cruzando una línea ética fundamental, sino que también podrían activarse implicaciones legales de gran envergadura para todos los involucrados en este presunto abuso de poder. La mera posibilidad de que recursos destinados a la administración pública hayan sido desviados hacia fines personales amenaza con socavar gravemente la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Este escándalo pone en evidencia la necesidad de que los altos cargos no solo se adhieran a estándares éticos rigurosos, sino que también actúen con absoluta transparencia para garantizar que no existan fisuras que permitan cuestionar su gestión. En una democracia sólida, el uso de los recursos públicos debe ser escrupulosamente vigilado, y casos como este resaltan cuán imprescindible es fortalecer los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas. Más allá de las implicaciones legales, que podrían incluir cargos de malversación de caudales públicos, este caso también expone una desconexión preocupante entre la percepción pública y la actuación de los líderes gubernamentales. La transparencia, la ética y la rendición de cuentas no son meros ideales, son pilares esenciales para mantener la legitimidad de un gobierno. Cuando estas normas parecen vulneradas, como ocurre en este caso, el impacto va más allá del ámbito político, afectando la credibilidad general de las instituciones y el tejido democrático de la sociedad. Este escándalo también subraya la importancia de que los líderes políticos no solo se comprometan con las normas legales, sino también con los principios éticos que deben guiar la gestión pública. Las normas básicas de conducta exigen que las figuras del poder mantengan una estricta separación entre los recursos que administran en nombre del Estado y sus intereses privados. El simple hecho de que este tipo de acusaciones haya surgido ya es una señal alarmante de que los controles existentes podrían no ser suficientes para evitar abusos de esta naturaleza. En última instancia, este caso pone de manifiesto la urgencia de fortalecer los estándares éticos y de supervisión en el ámbito gubernamental.
La confianza de los ciudadanos en las instituciones depende de que se establezcan y respeten límites claros en el ejercicio del poder. Si el gobierno no toma medidas decisivas para aclarar este asunto y garantizar que no se repitan situaciones similares, el daño a la percepción pública podría ser difícil de reparar. En este contexto, el trabajo periodístico de Vicente Vallés se presenta como un modelo de análisis incisivo y comprometido con la verdad. Su enfoque, orientado a abordar un tema de alto interés público, no se limitó a repetir las declaraciones oficiales o a describir superficialmente los hechos, sino que fue más allá al sustentar sus argumentos con pruebas documentales claras y verificables. Este enfoque no solo permitió que el caso tuviera una mayor visibilidad en el debate mediático y social, sino que también planteó una invitación implícita a reflexionar sobre la importancia de la rendición de cuentas en un sistema democrático. La intervención de Vallés recordó el papel esencial que los medios de comunicación desempeñan como vigilantes de la democracia. Al iluminar cuestiones que, de otro modo, podrían permanecer ocultas o sin respuesta, los periodistas ejercen una función clave para garantizar que los líderes políticos sean responsables de sus actos. En un panorama donde la evasión de preguntas incómodas y el desvío de la atención son estrategias comunes, la labor de periodistas como Vallés cobra especial relevancia al obligar a las instituciones y a sus representantes a enfrentar temas sensibles y de gran impacto público. Más allá de los detalles específicos del caso, Vallés utilizó su plataforma para destacar la necesidad de transparencia y para enfatizar cómo las irregularidades, reales o percibidas, en el manejo de recursos públicos deben ser sometidas a un escrutinio exhaustivo. Su análisis no solo expuso las deficiencias de las respuestas oficiales, sino que también fortaleció la confianza en el periodismo como una herramienta crítica para mantener la integridad de los sistemas democráticos. Además, su capacidad para conectar los hechos con las inquietudes de la ciudadanía subrayó que el periodismo no solo informa, sino que también educa y fomenta un diálogo más amplio sobre los valores fundamentales que sostienen una democracia saludable. Vallés demostró cómo un periodismo bien fundamentado no se limita a cuestionar, sino que también ofrece una perspectiva que invita al público a participar activamente en el debate sobre la gestión pública y la ética gubernamental. En definitiva, su labor en este caso no solo destacó por su rigor, sino también por su compromiso con la verdad y con el derecho de la ciudadanía a estar informada, recordando a todos que el periodismo sigue siendo un pilar imprescindible para la transparencia y la justicia en cualquier sociedad democrática. El impacto del caso Begoña Gómez trasciende ampliamente el ámbito político y mediático, al tocar fibras más profundas relacionadas con la confianza de los ciudadanos en sus representantes. En un contexto histórico donde la desconfianza hacia las instituciones ha alcanzado niveles alarmantes, casos como este no solo sacan a la luz posibles fallos individuales o de gestión, sino que también ponen en evidencia las fracturas que existen entre la sociedad y las estructuras de poder. La evasión de respuestas claras y concretas, como la mostrada en este caso, no solo compromete la imagen de los implicados, sino que además amplifica la percepción de opacidad y desconexión entre los ciudadanos y quienes les representan, erosionando así los cimientos mismos de la democracia. En este escenario, el caso Begoña Gómez y la respuesta del ministro Félix Bolaños actúan como un recordatorio de las expectativas que la ciudadanía deposita en sus líderes. Transparencia, ética y responsabilidad no deberían ser valores opcionales en la política, sino requisitos indispensables para quienes manejan recursos públicos y toman decisiones que afectan al conjunto de la población. Este episodio pone de relieve la importancia de establecer estándares más altos para el ejercicio del poder y garantizar que quienes ocupan cargos de responsabilidad rindan cuentas de forma clara y oportuna. El caso no solo ha expuesto las posibles deficiencias en la gestión del gobierno, sino que también ha subrayado la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de supervisión y control. Estos sistemas son esenciales para garantizar que los recursos públicos se utilicen exclusivamente en beneficio de la sociedad, y no para intereses privados, como los que parecen estar en el centro de esta controversia. Sin estas garantías, la credibilidad de las instituciones se ve seriamente comprometida, debilitando la confianza necesaria para que la democracia funcione de manera efectiva. Además, este episodio invita a una reflexión más amplia sobre el papel de los ciudadanos en la vigilancia de la gestión pública. En una democracia moderna, la participación activa de la ciudadanía, sumada al papel fundamental del periodismo como mediador y vigilante, resulta crucial para mantener a los líderes políticos bajo un escrutinio constante. Los ciudadanos no solo deben demandar explicaciones claras, sino también exigir cambios estructurales que minimicen el riesgo de que se repitan situaciones similares. En última instancia, este caso no solo arroja dudas sobre los actos de quienes están directamente implicados, sino que también resalta la fragilidad de los sistemas actuales para evitar abusos de poder y desvíos en el uso de los recursos públicos. Si algo deja claro este episodio es que los estándares éticos y legales en la política necesitan ser reforzados, no solo para recuperar la confianza perdida, sino también para construir un modelo de gobernanza más transparente y orientado al interés colectivo.
Si este análisis te ha resultado útil y quieres seguir al tanto de los temas más relevantes y polémicos del panorama actual, no olvides suscribirte a nuestro canal. Dale like a este contenido, activa la campanita de notificaciones y acompáñanos en futuros análisis. Gracias por tu apoyo y nos vemos en el próximo vídeo.